En esta oportunidad vamos a tocar el tema de niveles de la investigación científica. Primero vamos a definir qué significa el nivel de la investigación, ¿no? Es el grado de profundidad con el que se estudia ciertos fenómenos o hechos de una determinada necesidad o determinado problema en el marco de la investigación científica. Los niveles de la investigación, según el autor José Supo, son 6. Tenemos el nivel exploratorio, que pertenece al enfoque cuantitativo, el nivel descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Desde el nivel descriptivo hasta el nivel aplicativo pertenecen al enfoque cuantitativo. Y desarrollar investigaciones según los niveles de la investigación significa desarrollar una línea de investigación. Entonces, ahora vamos a ver dos niveles de investigación según dos autores, según dos puntos de vista de dos autores de investigación. Vamos a explicar el nivel exploratorio. Vamos a conocer de qué trata el nivel exploratorio. Este nivel de investigación se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. Por ejemplo, puedo estudiar aspectos subjetivos, ¿no? Aspectos en los cuales no tenemos mucha información o tenemos quizás cero antecedentes. Aquí podemos estudiar las vivencias, las percepciones, también podemos estudiar creencias, sentimientos, etc. Entonces aquí también podemos desarrollar investigaciones fenomenológicas e investigaciones hermenéuticas. 2. Nivel descriptivo. El nivel descriptivo se abarca a describir fenómenos sociales o clínicos en un determinado espacio temporal o en un determinado lugar. Este es el punto de partida para desarrollar una investigación cuantitativa. Aquí nosotros ya aplicamos un análisis estadístico univariado. Generalmente este nivel de investigaciones pueda tener hipótesis o como que también pueden ser obviadas. 3. Nivel relacional. La característica más importante de este estudio es que aquí desarrollamos un análisis bivariado, un análisis de dos variables. ¿Qué buscamos acá? No se busca demostrar relaciones de causalidad. Aquí buscamos cuantificar la relación entre variables, ¿no? Variable A, variable B. Y aquí planteamos hipótesis de nivel empírico. 4. Nivel explicativo. Son estudios que se plantean para buscar relaciones de causalidad. Es decir, aquí tenemos estudios de causa y efecto. Aquí se encuentran los experimentos. Aquí se desarrollan análisis estadístico de nivel multivariado y las hipótesis que se plantean son hipótesis racionales. Cuando hablamos de causa y efecto, aquí vamos a tener también la presencia de dos variables en las cuales buscamos causa y efecto. 5. Nivel predictivo. Este nivel de investigación busca predecir probabilísticamente la ocurrencia de eventos. Generalmente suelen construir modelos predictivos. Actualmente con la pandemia del COVID estamos viendo muchos estudios que están publicando modelos matemáticos para predecir el comportamiento del COVID. También este estudio puede predecir utilizando otras variables, ¿no? Utilizando variables de tiempo pasado para poder predecir en el tiempo futuro. 6. Estudios de nivel aplicativo, ¿no? Aquí básicamente se busca ya mejorar, ¿no? Son estudios de intervención a grandes masas de poblaciones. Aquí usamos ya la estadística para hacer un control de calidad y aquí evaluamos el impacto de la
o el éxito de una intervención, ¿no? Por ejemplo, se puede medir el impacto de un programa social del gobierno, ¿no? Ejemplo, impacto del programa Cuna Más en el desarrollo infantil de los niños. Estos niveles de investigación son muy importantes, ¿no? Es necesario conocerlo antes de empezar a desarrollar una investigación, porque va a depender de estos niveles la aplicación de los verbos para formular los objetivos de investigación y también para poder plantear el problema de investigación, las preguntas y las hipótesis. De acuerdo a mi nivel de investigación, nosotros vamos a utilizar las palabras apropiadas para redactar la formulación del problema, la formulación de los objetivos y la formulación de las hipótesis. Tal como podemos observar, por ejemplo, si tenemos investigaciones exploratorias, cuando hagamos objetivo podemos utilizar la palabra identificar, interpretar, definir, determinar. Si estudiamos el nivel descriptivo, podemos usar la palabra describir, estimar, verificar. Si nuestra investigación es de nivel relacional, con dos variables, ¿no? Podemos utilizar la palabra correlacionar, asociar, relacionar. Si fuese explicativo, utilizamos evidenciar, demostrar, probar. Y si fuese predictivo, usamos la palabra predecir, pronosticar, prever. Aplicativo, supervisar, controlar, calibrar. Entonces, he ahí la importancia de conocer los niveles de la investigación, porque de acuerdo a ello, vamos a usar las terminologías apropiadas para redactar los demás aspectos operativos del proyecto de investigación. Entonces, no se olviden, según el autor José Supo, son 6 los niveles de investigación. ¿Ya? Y desarrollar los 6 representa abarcar una línea de investigación. Por ejemplo, hablamos del nivel exploratorio, dijimos que pertenece al enfoque cualitativo. Desde el nivel descriptivo al nivel aplicativo ya pertenecen a las investigaciones cuantitativas. Y en las investigaciones cuantitativas es importante medir las variables, ¿no? Porque de eso trata la investigación cuantitativa, de cuantificar las variables, de medir las variables. Hagamos un repaso. El nivel exploratorio estudia variables subjetivas, estudia fenómenos, hechos poco estudiados o fenómenos subjetivos, por ejemplo, las vivencias, los sentimientos, las percepciones, etc. El nivel descriptivo se caracteriza básicamente por tener una sola variable, univariable. A partir del nivel relacional al nivel aplicativo ya entra a tallar dos variables, ¿no? Vamos a tener una variable X y una variable Y. Generalmente las investigaciones que desarrollamos en el pregrado abarcamos estudios descriptivos, relacionales y explicativos. Lo ideal sería empezar por el nivel más bajo, ¿no? Y posteriormente vamos avanzando según niveles. Aquí tenemos un ejemplo de temas según los niveles de investigación. Por ejemplo, aquí el tema en común es la diabetes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la diabetes puede ser abordado a través de diferentes niveles de investigación? Por ejemplo, si desarrollamos una investigación exploratoria, ¿cómo puede ser el título? Identificación del síndrome de diabetes. Si mi estudio fuera descriptivo con una sola variable, el título podría ser prevalencia de la diabetes o también frecuencia de la diabetes. Si fuese relacional, aquí ya tenemos dos variables, factores y diabetes, sería factores de riesgo para la diabetes. Puedo decir factores de riesgo relacionados a la diabetes. En el nivel explicativo también tenemos dos variables, buscamos causa, ¿de quién? De la variable diabetes. El nivel predictivo, hablamos de pronóstico de la diabetes, dos variables, pronóstico y diabetes. El nivel aplicativo, ya hablamos del tratamiento de la diabetes.
Veamos otro ejemplo en el contexto de enfermería. Tenemos el nivel exploratorio, por ejemplo, percepciones del enfermero frente a la muerte del paciente. Estoy estudiando la variable percepciones. En el nivel descriptivo voy a estudiar una variable, calidad del cuidado de enfermería. Esta variable tiene que ser medible. A partir del nivel descriptivo hasta el nivel aplicativo, nuestras variables tienen que ser medibles. ¿Y cómo voy a medir una variable? A través de los instrumentos de recolección de datos. Si no puedo medir, entonces puedo desarrollar investigaciones exploratorias. En el nivel relacional, factores de la deshumanización del cuidado de enfermería. Dos variables, factores y deshumanización del cuidado de enfermería. En el nivel explicativo vamos a estudiar la efectividad del cuidado de enfermería en los pacientes X. No se olviden que acá buscamos determinar causa y efecto. Aquí en el nivel explicativo hay estudios experimentales y no experimentales. Generalmente los experimentales del nivel explicativo son estudios con pequeña muestra, ¿no? Hablamos de un promedio de 15, 20, 25 o 30 o quizás 50. En el nivel predictivo, ¿cómo sería la propuesta? Pronóstico de la recuperación con del paciente bajo el cuidado de enfermería. Y en el nivel aplicativo ya son estudios a grandes masas, ¿no? Aquí podríamos estudiar las campañas del cuidado de enfermería itinerante. Entonces, es necesario elegir nosotros también ya una determinada temática y plantearlo en diferentes niveles de investigación, según los diferentes niveles de investigación. Ahora, no vamos a desarrollar todo, ¿no? En esta oportunidad podemos elegir alguno de los niveles. Como les decía, lo ideal es empezar desde el nivel más sencillo, desde el nivel descriptivo, o también pudiéramos empezar desde el nivel relacional, ¿no? Que debe tener dos variables de estudio. Aquí tenemos otra propuesta de los niveles de investigación según el doctor Dulio Seda, en la cual dicho autor manifiesta ya 4 niveles de investigación, ya no 6. Entonces también podemos tomar esta opción, ¿no? Nos habla del nivel exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Aquí ya no vemos al nivel predictivo ni tampoco al nivel aplicativo. Son 4 niveles de investigación básicos. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? En el nivel exploratorio se trata de explorar, de buscar, indagar, inspeccionar, reconocer un estudio cuando un problema de investigación no tiene antecedentes o ha sido poco estudiado. El nivel descriptivo ya va más allá de la exploración, ¿no? Describe su variable. Generalmente aquí vamos a tener una sola variable y lo podemos describir de forma cualitativa o cuantitativa, ¿no? Buscando las características de un fenómeno del estudio tal como se presentan en la realidad. El nivel correlacional, hablamos de dos variables, aquí mide dos variables y verifican si están o no relacionadas. Y el nivel explicativo responde a las causas de los acontecimientos físicos o sociales. Aquí se busca estudiar un fenómeno y descomponerlo en sus partes. Buscamos la explicación de que si dos o más variables se relacionan. Esta investigación es mucho más completa que las anteriores. Otro punto importante que también debemos conocer antes de iniciar una investigación, ¿no? Ya sabemos los niveles de investigación, es necesario también conocer los tipos de investigación, ¿no? Por ejemplo, tenemos 4 criterios importantes para elegir nuestro tipo de investigación. Según la intervención del investigador, nuestro estudio puede ser observacional o experimental. Una de las dos. No podemos hacer estudios con los dos tipos a la vez, ¿ya? O es blanco o es negro. Por ejemplo, podemos desarrollar investigaciones observacionales en las cuales no habrá ninguna manipulación de variables, como su nombre le indica, es netamente observación de fenómenos o hechos.
También tenemos investigaciones experimentales en las cuales sí hay manipulación de variable, ¿no? Vamos a tener dos variables, X y Y. La variable X va a manipular a la variable Y, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la efectividad del agua y manto en la disminución del colesterol de pacientes X. La variable agua y manto va a ser la variable independiente y la variable dependiente será la disminución del colesterol. ¿Qué buscamos? Manipulación de variables. Buscamos variar los niveles de hemoglobina. En este caso, disminuir los niveles de hemoglobina. Punto 2. Según la planificación de la medición de la variable, tenemos estudios retrospectivos. Retrospectivos significan hacer estudios con datos pasados. Retro. Puedo estudiar las historias clínicas. Por ejemplo, podemos estudiar la efectividad o la eficacia del programa Targa, ¿no? El programa Targa, ¿no? Es un programa que beneficia a los pacientes en tratamiento con VIH-Sida. Como no podemos acceder directamente a los pacientes, sí podríamos acceder a las historias clínicas. Entonces, puede ser abarcado desde el tipo de estudio retrospectivo. Y contrario a esto, también tenemos el prospectivo, el que estudia fenómenos presentes o futuros. Lo ideal es estudiar eh, estos tipos de estudio sin la necesidad de juntarlos, ¿no? O hago estudios retrospectivos o prospectivos, ¿no? O blanco o negro. Aunque sí hay algunos libros, algunos autores que juntan a estos dos métodos, ¿no? Algunos datos recogen de las historias clínicas y algunos van a entrevistar a los pacientes, ¿no? Hablan de fuente primaria, fuente secundaria. Entonces combinan estos dos tipos de estudio y lo llaman ambirretrospectivos, aunque algunos autores están en desacuerdo con ello. Lo ideal es trabajarlo cada uno por separado para no caer en sesgos metodológicos. Según el número de mediciones de la variable, tenemos la transversal y longitudinal. La transversal es cuando vamos a realizar una sola medición. Por ejemplo, voy a estudiar prevalencia de la anemia ferropénica. Si es transversal, significa que voy a medir la prevalencia en un solo momento. En cambio, si es longitudinal, significa que voy a medir en varios momentos. Puede ser 2, 3, 4, dependiendo del investigador. Por ejemplo, si yo quiero medir la eficacia del agua y manto en la disminución del colesterol, necesariamente, como es un estudio experimental, vamos a tener que hacer pretest y posttest. Y en este caso ya estaríamos haciendo mediciones longitudinales. 2. Igual, si puedo medir la prevalencia de anemia en 2 momentos, también, ¿no? Puedo medir la prevalencia por trimestres. Al año lo voy a medir 4 veces. O también puedo medir la prevalencia por semestre. Al año voy a medir 2 veces. Entonces, no se olviden, si hay más de 2 mediciones, ya son estudios tipo longitudinales. Según el número de variables, vamos a tener 2 tipos de investigación. El nivel descriptivo, que generalmente abarca una sola variable, y el nivel analítico, 2 a más variables. ¿No? Entonces, grábense, por favor, los tipos de investigación para que puedan ustedes identificar qué tipo de investigación van a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contribuir a descubrir muchas soluciones, ¿no? A diferentes problemas. Pero para ello tenemos que identificar correctamente nuestro problema, ¿no? Definir de qué se trata el problema. Debemos comprender, interpretar, conceptuar y enunciar. Es necesario la identificación correcta del problema para poder tener qué aportar, ¿no? Dentro de la problemática de mi comunidad, quizás. Muchos plantean investigaciones
que no son coherentes con la problemática que vivimos. Entonces, cada uno ya tiene la misión de identificar un problema o una necesidad para poder plantear una idea de investigación. Entonces, la misión que tenemos los investigadores es contribuir a la solución de un problema, ¿no? Y nuestra visión sería llegar al nivel aplicativo, ¿no? Desarrollar toda una línea de investigación para contribuir a la solución de un problema. Entonces, es necesario tener nuestra línea de investigación. ¿A qué área me quiero dedicar? ¿En qué área pienso trabajar? Y según ello, vamos a ir desarrollando nuestra línea de investigación.